La Unidad de Salud Integrativa presenta su nuevo programa Diálogos Co-Creando Salud. Ante la crisis, requerimos reflexionar en comunidad. Una colaboración desde la Universidad Veracruzana y el Centro Ecodiálogo. Un espacio para conversar, compartir investigaciones y experiencias, reaprendiendo hacia el autocuidado, creando cuerpos territorio saludables y sustentables. Síguenos todos los martes de 8 a 9 de la noche a través del Facebook Live Unidad de Salud Integrativa. Participa, pregunta, no te lo pierdas. Te esperamos. Tiene por qué ser un caos. Con Monday.com tú recuperas el control. Crea flujos de trabajo como de... Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues el día de hoy estamos nuevamente en un programa más de Diálogos Co-Creando Salud. Me siento muy contenta porque el programa de hoy tenemos un invitado especializado en el tema, entonces va a ser muy interesante. Mi nombre es Shamane Cortijo, formo parte de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa del Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes. Y el invitado del día de hoy es... Jorge Rendón, soy neurobiólogo molecular y me interesan todos estos temas. Estoy súper interesado en aprender un poquito más con ustedes y transmitir un poco también de conocimiento en ustedes. Gracias. Pues vamos a dar inicio con la presentación de hoy. No sé si me escuchas bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy el tema que nos convoca justamente es del cuidado emocional intelectual. Este es un tema que dentro de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa pues se ha tratado de incentivar desde hace mucho tiempo. Justamente vamos a tratar un poco acerca de la respiración y del respirar para calmar. Y bueno, desde hace algunos años, el equipo de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa, liderada por el doctor Enrique Vargas Madrazo, pues generó un método para el cuidado integral de la salud basado en la medicina integrativa, ¿no? Este método, para quienes ya nos conocen y quienes no, recordar un poquito, es el método Más Vitalidad, el cual está integrado justamente por 3 pilares principales. El primero de ellos es el de movimiento y respiración para la salud, que justo tenemos nuestras prácticas de Qigong y de Pranayama, ¿no? Que es movimiento y respiración, que se hace los lunes, los miércoles y los viernes en diferentes puntos de aquí de la ciudad, y en línea y en vivo. También el siguiente punto es el de desintoxicación y alimentación para la salud, el cual pues está enfocado en eso, justamente una alimentación consciente, y no solamente de lo que ingerimos por aquí, sino también lo que nos llega para acá, ¿no? Entonces, pues es en realidad todo lo que nos alimenta como seres humanos, ¿no? O como seres más bien. Y el tercer pilar es el de cuidado emocional intelectual, que pues lo que busca es eso, un acompañamiento sentido y vivido, y el promover el cuidado de nuestra salud emocional. Y si bien cada uno de los pilares tiene como de manera muy particular de qué trata cada uno, qué es lo que aborda, de qué es lo que busca cuidar, no hay una desconexión entre ellos, ¿no? Por eso es un método sistémico. Lo que busca justamente es eso, ¿no? La unión, el abordaje de todo el ser en todas sus dimensiones. Entonces, justamente, desde este sentido, pues el cuidado emocional e intelectual no puede estar desligado de la respiración. Y el tema de hoy, pues es lo que vamos a tratar de compartirles
de cómo es tan importante la respiración y las emociones y viceversa, las emociones y la respiración, ¿no? Entonces, pues vamos a ir charlando poco a poco durante toda esta sesión y bueno, pues es un gusto pues poder estar hoy con Jorge que nos va a compartir también sus saberes en torno al tema. Eh, la respiración es derivada del latín respirare, que es un fijo raíz que indica repetición. Raíz. Ahí. Vale, me escucho. Ahí me escuchan. Sí, perfecto, perfecto. A ver, bien. Y el verbo respirare, que significa soplar, ¿no? Entonces, se sabe que normalmente en el año tenemos unos más de 7 millones de veces que respiramos, ¿no? ¿Cuál es como lo que hay que resaltar aquí? Que se lo hace de una manera inconsciente y luego en el desarrollo de la charla nos vamos a dar cuenta del por qué hago énfasis en esta parte de la respiración consciente o inconsciente. ¿Listo? Entonces, eh, la ciencia revela que es un proceso básico. Este es un proceso básico, es una herramienta poderosa para influir en nuestra función cerebral. Eso lo vamos a explicar a medida de que se desarrolle la charla. Entonces, la respiración es la única función que se puede hacer de manera automática o voluntaria. O sea, se pueden dar de las dos maneras, pero vamos a ver la importancia de hacerlo de manera voluntaria la respiración. Siguiente. Mm, Bueno, pues eh, Audio. Pues para continuar justamente con este tema, creo que es importante traer un poquito al recuerdo de qué se trata la respiración, ¿no? Si bien lo hacemos de manera automática, hay ciertos procesos que se llevan a cabo a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, de manera como muy, pues por encimita, el viaje del aire se puede decir que es un sofisticado proceso de intercambio, ¿no? De manera inicial, primero existe un proceso de ventilación, que consiste en la circulación del aire entre el exterior y los pulmones. Y a su vez se compone pues por dos pasos, que son los que conocemos, ¿no? La inhalación o inspiración, que justamente esta última palabra es la que ahora me gusta más, inspiración, porque me hace pensar en más cosas, que es la entrada del aire hacia los pulmones. Y el otro paso de la ventilación es la exhalación o la expiración, ¿no? Que es diferente a expirar, porque esa es otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso es la expiración, que consiste en la expulsión del aire, el cual pues va a seguir el camino inverso. Dentro de este primer paso de la inhalación es cuando suceden muchas cosas en nuestro interior, ¿no? Primero que nada, pues va a entrar el aire por nuestras fosas nasales, los pelitos de la que tenemos dentro de nuestras fosas nasales van a ayudar a filtrar el aire de polvo, de polen, ¿no? De todo lo que el aire traiga consigo. De ahí va a ser calentado también el aire para que no nos llegue, ¿no? A diferencia de cuando respiramos por la boca que nos llega todo el aire súper frío, pues el inspirar por la nariz nos va a permitir filtrarlo y calentar un poco el aire. Este aire va a bajar por la laringe, primero por la faringe, perdón, después por la laringe, de ahí va a permitir su paso a la tráquea, la cual se va a inflar hasta llegar a los pulmones. Entonces, lo que nosotros, ya teniendo pues el aire en nuestros pulmones, es cuando suceden más cosas a nivel fisiológico. Una de ellas es la hematosis, ¿no? Que en sí es un intercambio entre el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono
que se va a producir en los alveolos, ¿no? Que es lo que ya desde que estábamos más chiquitos, a lo mejor y llegamos a escuchar de ellos, ¿no? Son unas pequeñas bolsitas muy pequeñitas que se encuentran en los bronquiolos, que aquí les compartimos una imagen justamente. Entonces, estos alveolos van a captar ese oxígeno del aire que acabamos de respirar o de inspirar y lo van a transmitir a los glóbulos rojos, que sabemos que es un componente pues de la sangre. Estos glóbulos rojos van a recibir todo ese oxígeno que le dieron los alveolos y van a ayudar a distribuirlo por todo el torrente sanguíneo, ¿no? En toda nuestra sangre para llegar a todas las células. Esto va a permitir la oxigenación de las células. Y bueno, ya como último paso, en este proceso es cuando se lleva a cabo un intercambio gaseoso. Es decir, pues el oxígeno es un gas, ¿no? El dióxido de carbono es un gas. Entonces, las células que ya tomaron ese oxígeno lo van a intercambiar por el dióxido de carbono y ahora viene un proceso de regreso, ¿no? Vamos a nuestro, que es tan sabio nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema también respiratorio y circulatorio, que ambos están muy relacionados en este proceso, dependen uno del otro, van a sacar justamente toda esa sangre que lleva el dióxido de carbono hacia los pulmones para que éste pueda ser eliminado, ¿no? A través de nuestra exhalación. Entonces, a mí desde que empezamos a platicar de este tema es algo que me emociona mucho y me apasiona, porque justamente es decir, ¿cómo es que tantas cosas pueden suceder en un momento tan corto que es la inspiración y la expiración, ¿no? Y bueno, como dato curioso, ¿no? Justamente, aunque nosotros necesitamos del oxígeno para respirar, es más grande la necesidad que tenemos de eliminar ese dióxido de carbono que tenemos nosotros en nuestro interior. Y justamente esa necesidad de eliminarlo es el principal estímulo que nosotros tenemos para respirar. No por contener la respiración significa que nos estamos sintiendo incómodos porque nos falta oxígeno, más bien es porque tenemos un exceso de dióxido de carbono y eso va a acidificar la sangre, le manda una señal al cerebro y justamente es el que le dice, oye, oye, respira, ¿no? Y es lo que de repente nos hace jalar el aire, ¿no? Que no debería de ser por la boca, pero bueno, ya más lo vamos a platicar ahorita justamente. Ya está. Bien. Bueno, para entender esto un poquito, vamos a ver unas generalidades acerca de la neuroanatomía. Esto es algo muy básico, muy por encima, es como para que nos vayamos ubicando un poco, que hay público en general, entonces, y pues no es una clase de neuroanatomía ni mucho menos. Bueno, entonces, en las clases en neurociencias normalmente siempre los neuroanatomistas nos iniciaban las clases diciéndonos esto, ¿no? O sea, digamos hay como tres grandes zonas de las que se divide el cerebro, o más bien se lo ha clasificado para poderlo interpretar mejor. Una de ellas es la parte del encéfalo, que es lo que miramos hacia la parte superior, ¿no? Que tiene estas circunvoluciones, como estos, no sé cómo, sí, o sea, son surcos, circunvoluciones. Eh, Esto a nivel evolutivo es lo que se considera como lo más evolucionado, lo que nos permite pensar, lo que nos permite proyectarnos a futuro, que es lo que nos diferencia de los otros animales de este planeta, ¿no? Y que obviamente es un poquito, es mucho más grande en los seres humanos, en el sapiens sapiens, que en los otros animales, ¿no? Sobre todo en los mamíferos. Bien. Eh, Luego sigue como como otra zona anatómica que se llama el sistema límbico. ¿Listo? El sistema límbico está muy representado por la amígdala, ¿sí? La amígdala es una zona que está
la base del cerebro. Creo que en la siguiente diapositiva podríamos mirarlo mejor, pero bueno. Eh, entonces, el sistema límbico es el sistema que nos permite modular procesos emocionales y motivacionales. ¿Qué significa esto? Eh, que está relacionado con las emociones, pero también nos motiva. ¿Nos motiva a qué? Es una parte evolutiva que tenía el cerebro. La siguiente. Bueno, eh, para conductas de lucha o huida. Entonces, si nos encontrábamos con un animal que podría ser peligroso para nosotros, pues teníamos dos opciones, no luchábamos con él o huíamos, ¿no? Entonces, esto se daba de manera prácticamente automática, no nos poníamos a reflexionar ni a pensar, es que no sé, nada, esto era automático. Miramos un tigre y escóndete, porque te puede comer. ¿Listo? Luego viene la parte del tronco encefálico, que es esta parte que tenemos acá en la base, enfrente del cerebelo, y que se divide en mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos tiene unas funciones específicas que son muy importantes. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque están relacionadas precisamente con el proceso respiratorio, ¿cierto? Tanto el sistema límbico como el tronco encefálico, pero también la corteza. Y luego lo vamos a ver el por qué. ¿Listo? Entonces, la respiración automática es orquestada por una coreografía neuronal en el tronco encefálico. Esto significa que nosotros generalmente no necesitamos pensar para respirar ni para tener una frecuencia cardíaca. Eso se da de manera automática. ¿Listo? Eh, en el bulbo raquídeo, pues se generan los ritmos básicos y es como un marcapasos respiratorio. Hay una cantidad de núcleos y también unido con los ganglios. Bueno, un poquito más de anatomía, pero no viene al caso. Ayudan como a regular ese marcapaso. Luego, en la protuberancia o puente, se afina el ritmo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ayuda a regular estos patrones respiratorios, ¿no? Estos centros reciben la información en tiempo real sobre los niveles de CO2 y de oxígeno que existen en la sangre para ajustar la respiración. Son los que permiten regularlas. O inspiramos, como ya lo explicaba Shama, o expiramos dependiendo de la saturación, bien sea de CO2 o de oxígeno. No es necesariamente oxígeno, porque sabemos que cuando respiramos hay un cúmulo de diferentes gases que vamos a inhalar, pero bueno, se tiene como el oxígeno de los más importantes. La orquesta del tronco encefálico, donde las neuronas inspiradoras y expiradoras bailan al compás de una química de la sangre, que era lo que les había comentado anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí viene como la pregunta que se hicieron muchos de los neurocientíficos, y esto fue porque generalmente, digamos que la medicina ayurveda, el conocimiento antiguo, y traigo a colación lo de, no sé si Shama tenga, digamos, datos más puntuales acerca de las culturas que hay aquí en México, que existieron aquí en México y que tengan relación con la respiración. Yo pensaría que sí, no, desconozco. Pero siempre se había tenido de que la respiración era muy importante. Es muy importante porque nos mantiene en el presente. Luego vamos a desarrollar un poco más esta idea. Entonces, ¿por qué es importante respirar por la nariz? Y que no es lo mismo que respirar por la boca, que era lo que se refería hace rato Shama. Bien, lo que pasa es que cuando respiramos por la nariz, como lo podemos ver en la gráfica, ya un poco como lo describió Shama, tenemos una zona que es el bulbo olfatorio, que es supremamente importante por las terminales nerviosas que tiene y por las conexiones neuronales que permiten la entrada tanto al sistema límbico, que habíamos hablado de la amígdala,
como al córtex, a la corteza, y específicamente a la corteza prefrontal. Una zona muy importante tenemos. Eh, ¿Y esto por qué es importante? Porque bueno, sigamos y ya luego les voy diciendo más. Un estudio de la Universidad de Chicago en el 2016 eh, llegó a la conclusión de que recordamos mejor lo que vemos durante una inspiración nasal. Entonces, cuando inspiramos, cuando ingresamos oxígeno a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, esto nos permite tener una mayor retentiva. ¿Por qué? Porque hay unas conexiones que van directamente a una zona en el córtex que se llama el hipocampo. Y el hipocampo lo vamos a imaginar como una gran bodega donde se almacena toda la información, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Y se almacena de manera mm, dependiendo de la importancia. Entonces, lo más importante queda como a la entrada de la bodega y lo que no lo usamos tanto, pues se va hasta el fondo, que es lo que no vamos a necesitar como que muy a menudo. Entonces, para recordar es mejor que se inhale por la nariz. Inhalar por la nariz nos ayuda a recordar mejor. Entonces, la respiración nasal sincroniza las oscilaciones cerebrales en el hipocampo, optimizando la memoria y el aprendizaje. Esto era lo que les había comentado, esa es la razón del porqué de las conexiones de este bulbo olfatorio, tanto con el sistema límbico, porque el proceso motivacional es supremamente importante en la memoria, en el aprendizaje y en el estado emocional, obviamente. Listo. Siguiente. Entonces, cuando queremos recordar algo que sea importante, en ese momento vamos a decir, espera, espera, ¿no? Tengo que respirar, ¿no? Y ese es el único momento en el que le voy a poder dar más oxígeno a mi cerebro para generar el recuerdo. Ok, bueno. mm, Bien, aquí en esta gráfica podemos ver un poco más acerca del sistema límbico y específicamente la amígdala, que es esta zona anatómica que está como de color dorado o café. Esa es la amígdala, es muy chiquitica, es muy pequeña, pero tiene una importancia enorme en cuanto a la funcionalidad que tiene. O sea, es supremamente importante. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que el olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo y tiene una conexión directa con el sistema límbico. Bien, la información olfativa llega primero al bulbo olfativo y de allí salta directamente a la amígdala, que es donde que controla las emociones, y al hipocampo la memoria, ¿no? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuando no sé si les pasa, seguro que les ha pasado, van por allí, van por la calle o van a un sitio o donde sea y de repente huelen algo, no sé, un perfume, un aroma de algo y automáticamente les trae les evoca un recuerdo, se acuerdan de una persona o de una situación o a mí me pasa de manera muy particular en mi pueblo el olor del verano. Tenía un olor muy particular y a eso sí le sumamos en cuanto a proceso emocional, que yo era adolescente. Entonces, el olor del verano en mi pueblo es muy particular y me recuerda como esa alegría, al verano, a las vacaciones. No sé, yo lo llevo muy presente y, y suele haber un olor muy particular. Para mí el verano, no sé, es lo que más recuerdo. Y pues, obviamente esto explica por qué los olores pueden evocar recuerdos y emociones tan vívidamente. O sea, es que es inmediato. O sea, se huele algo en particular y automáticamente te trae el recuerdo de personas, lugares, situaciones. Eh, Como dato curioso, no sé si quieres hablarlo tú. Sí, bueno, pues como una de las investigaciones que han salido pues más o menos recientemente
en un grupo de personas, hicieron una observación de qué es lo que hacían posterior a saludarse, ¿no? Es por decir un encuentro, yo voy caminando, me topo con alguien y lo saludo, ¿no? O la saludo. Entonces, los investigadores observaron que cuando uno saluda a alguien que es del mismo sexo, inmediatamente después de que termina la interacción, nosotros agarramos y nos llevamos la mano a nuestra nariz y la olemos, ¿no? De manera inconsciente, no porque uno diga, ay, voy a olerme la mano. Y por el otro lado, cuando uno se topaba con una persona del sexo contrario, en lugar de oler la mano con la que lo saludábamos, nos olíamos la mano contraria, ¿no? Por decir, casi siempre saludamos con la derecha. En este caso, pues nos olíamos la mano izquierda. ¿Y qué es lo que ellos, pues sus supuestos y sus hallazgos concluyeron? Que cuando uno se huele la mano después de saludar a alguien, pudiera estar relacionado con tratar de obtener información de la persona por su olor y por eso nos la llevamos a la nariz. Pero que cuando saludamos a alguien del sexo contrario y nos olemos la otra mano con la que no lo saludamos, es porque queremos obtener información de cómo nos sentimos después de haber tenido ese encuentro, después de haberlo saludado, ¿no? Entonces, este es un experimento que a lo mejor y después nosotros podríamos observar en nosotros mismos qué hacemos después de que saludamos a alguien, ¿no? Que igual podría ser como muy interesante ver y tratar de percibir también nuestro propio aroma. Y bueno, pues relacionado justamente con esto, ya desde hace algunos años se empezó a hacer como más hincapié en la necesidad de investigar acerca de la respiración, ¿no? Porque de la emoción hay un montón de estudios, o sea, em, justamente estudios que han tratado de analizar pues la ansiedad, la depresión, los trastornos del estado de ánimo en general, ¿no? Hay muchísimos estudios enfocados al estrés. Sin embargo, pues a la respiración, pues casi nadie la pelaba, a pesar de que justamente es algo que hacemos desde siempre, desde el momento en que nacemos, ¿no? Esa primera inhalación que hacemos, que es como la vida misma, pues era algo que para los científicos pues no les había resultado como tan relevante, ¿no? Sin embargo, ahora se han dado cuenta, desde hace unos 7 años a la fecha, que fue como el boom de las investigaciones ya más formales, pues se dieron cuenta que hay un diálogo entre la respiración y las emociones, y que este diálogo es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que nuestras emociones pueden cambiar la manera en que respiramos y viceversa. Nuestra respiración puede cambiar nuestras emociones. Y bueno, en este caso, pues se habla también de que al cambiar este patrón respiratorio, nosotros podemos ir moldeando nuestras emociones y cómo nos sentimos. Y justamente la amígdala, que era la estructura de las emociones que hace rato Jorge les mencionaba, es la región que más se activa con la respiración. Cuando nosotros hacemos una inspiración, aproximadamente unos 350 milisegundos después de haberlo hecho, hay una activación muy elevada o significativa en esta región del cerebro, ¿no? Que recordemos que es la de las emociones. Y esta activación o esta respiración que estamos haciendo como muy rápida nos prepara para la acción, ¿no? Que justamente tiene relación con lo que nos comentaban acerca de esto del proceso de lucha o huida. Es decir, nos vamos a dar cuenta justamente de que nuestros patrones de respiración han cambiado porque la frecuencia se incrementa, ¿no? O disminuye en su defecto, pero cuando estamos ante una situación adversa, pues esta siempre va a ser de activación. Entonces vamos a respirar más rápido. Y lo que nos dicen o las conclusiones de estas investigaciones, pues es justamente esto, que podemos moldear también la respiración y que al moldearla estamos moldeando nuestra respuesta emocional. Entonces, de todos los estudios que que se han hecho acerca de la respiración en estos últimos años, algunos de ellos han logrado identificar patrones respiratorios específicos para estados emocionales específicos, ¿no?
Los que más se han estudiado justamente son estos 4 que están aquí en la tablita, que es la rabia, la ansiedad, la tristeza y la calma. Entonces, para la rabia, cuando uno siente todo ese coraje interno, lo que se ha observado es que hay un patrón de inspiraciones, o sea, inhalaciones y exhalaciones más amplias y fuertes, ¿no? Es así como que, ¿no? Y es totalmente nasal. Nuestras fosas se inflan, ¿no? Se abren mucho para permitir este flujo de aire que es mucho. Entonces se ha identificado que el objetivo fisiológico es descargar justamente la excitación, liberar la tensión muscular y expresar intensidad emocional, ¿no? Por otro lado, en el caso de la ansiedad, pues se ha observado que durante estos periodos nuestras respiraciones son muy rápidas, son superficiales, como, ¿no? Que en este caso se les llama respiraciones torácicas, porque solamente pareciera que inflamos esta parte de aquí arriba cuando respiramos. Y el objetivo de este tipo de respiraciones es, pues, tratar de llevarnos a recuperar el control. Por otro lado, también activan el nervio vago y reducen la frecuencia cardíaca. En este caso, no sé si quieres compartirnos Sí, de qué trata el nervio vago. lo que pasa es que el nervio vago es el que más trabaja. Es un nervio que es supremamente importante y que prácticamente atraviesa todo el cuerpo. Y por las conexiones que él lleva, las conexiones neuroanatómicas, pues hace de que se produzca esas respuestas. Y entonces cuando hay una necesidad de algo, entonces él ayuda como a llevar esa información para que eh, digamos, se produzca un control extra de lo que se necesita. Entonces, esta es la activación del nervio vago. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hace la activación, como lo decía Shama, a nivel de la amígdala es como el sensor. Entonces, cuando la amígdala detecta que hay una respiración con un patrón de frecuencia muy, muy, muy rápido, entonces automáticamente la amígdala dice, aquí hay un patrón muy rápido, lo más probable es que necesitemos huir. Entonces, automáticamente manda una información a a las glándulas adrenales, se empieza a producir, se empieza la activación de la adrenalina y la noradrenalina, porque nos van a preparar para huir. Pero en el caso de la ansiedad, pues no se huye de nada, porque nada nos está atacando. Simplemente son cosas que nos imaginamos, unas situaciones, pues que no viene al caso, no soy psicólogo, pero que tienen que ver con esta parte. Entonces, eh, se activa y se produce como ese flujo de, en este caso serían las catecolaminas, ¿no? Las sustancias del proceso de estrés oxidativo que pues afectan más el proceso de ansiedad. Y lo que hace, bueno, pues esto hace también que como por otro lado, se active ese nervio vago que hace que se ayude a reducir ese nivel de respiración tan descontrolado y se produzca pues una reducción o una homeostasis en la cuestión, tanto de la parte respiratoria como de la frecuencia cardíaca, para que se controle un poco. Eso es lo que sí. Gracias. Y bueno, pues otra de las emociones también de las cuales se identificó su patrón, pues es la tristeza, ¿no? Que en este caso ellos mencionan que son respiraciones, bueno, más bien inhalaciones más lentas, más pausadas y que también puede haber presencia de apneas, ¿no? Que es la ausencia de respiraciones, es decir, respiramos menos. En este caso de las apneas, a lo mejor ya alguien llegó a escuchar también la apnea del sueño, ¿no? Que eso es un problema ya de cuestión de, pues, fisiológico y que está relacionado enteramente con la respiración. Y bueno, el objetivo de este tipo de inhalaciones y exhalaciones, pues es acompañar el estado de baja energía, es decir, al ser más lenta la inspiración y la expiración, se conserva más la energía, porque recordemos que el oxígeno es el que al
ir circulando por nuestro torrente sanguíneo ayuda justamente pues a la generación de la energía. Entonces nos ayuda a eso, es más lento, más pausada nuestra respiración y nos ayuda también a procesar emociones de manera como más profunda, ¿no? Eso es lo que ellos encontraron. Y bueno, ya por último, el patrón de la calma, que ellos nos comentan que en este caso son inspiraciones suaves, regulares, y que en el caso de las expiraciones son ligeramente más largas, ¿no? Es decir, si respiramos, no sé, en 4 o 5 segundos, las expiraciones probablemente sean de 10, ¿no? Que justamente más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y bueno, el objetivo de este tipo de respiraciones, pues es llegar otra vez a mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo, que es la homeostasis, y promover la coherencia cardíaca, que justamente dentro del método Más Vitalidad, uno de los pilares que lo integran es la coherencia del corazón, ¿no? Donde se ha observado el equilibrio entre la respiración y el latido de nuestro corazón, ¿no? En muchos estudios ya se ha identificado que entre mayor coherencia tengamos ya no hablando en todo nuestro cuerpo, ¿no? Sino en esta pequeña parte muy específica de la respiración y el latido de nuestro corazón, nos permite a nosotros estar en mayor equilibrio. Y bueno, justamente nos ayuda a equilibrar el sistema nervioso. Sí, precisamente esto fue como lo más, hace unos, creo que este fue el estudio que dio, que dio paso a esto de investigar un poco más sobre la respiración. Porque, bueno, voy a hablar un poquito más de acerca de cómo está organizado el cerebro. Entonces, a nivel neuronal, ¿no? Casi todas las células del cuerpo, por no decir todas, excepto las células del cerebro, están pegadas unas con otras, ¿no? Podemos ver en la piel, los huesos, bueno, los diferentes órganos, excepto en el cerebro. El cerebro, las neuronas no están conectadas. Las neuronas se comunican, pero se comunican a través de señales eléctricas. ¿Listo? Entonces, cuando hay, cuando hay una respiración inconsciente, ¿no? Que tenemos aproximadamente entre 15 y 20 respiraciones por minuto, se le conoce como una respiración divagante. Esa respiración divagante hace que, que el cerebro empiece a volverse un cerebro divagante, que era lo que se conocía como la loca de la casa, o en otras culturas se lo conoce como la sombra, el ego, bueno, cada cultura le ha dado como una forma diferente. Es la loca, es esa voz que uno escucha. Entonces, es un patrón de activación por defecto que se da en el cerebro cuando no hay una coherencia en la respiración, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en este estudio, si no estoy mal, lo hicieron en la Universidad de Harvard, fueron los pioneros en esto, eh, se detectó que cuando el cerebro se aloca, está como con pensamientos divagantes, ¿ah? Empieza como a descontrolar todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la persona empieza a tener una coherencia cardíaca? Entonces empieza a haber una coherencia cardíaca y los científicos empezaron a medir la relación que existía entre la coherencia cardíaca, porque miraban que pues esto lo hicieron con los monjes tibetanos o los yogis, los meditadores así que son expertos, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de que cuando el corazón empezaba a bajar su frecuencia y empezaba a tener como una coherencia, a ser más lentos sus latidos, su respiración más lenta, empezaba a gobernar, o sea, mandaba un patrón y empezaba a controlar el cerebro. O sea, esto no lo podían creer porque siempre se supuso que el cerebro era el órgano más evolucionado, bueno, sí, evolutivamente hablando, pero por alguna razón es el corazón el que controla el cerebro. Y esto no es dicho por filósofos o por... No, esto ya lo corroboró la ciencia, ¿no? O sea, un poquito de ego aquí, o sea, la ciencia dijo que sí,
Algo que los meditadores, hace 5.000 años o incluso más, ya muchas culturas lo sabían. Y era bajar esa frecuencia cardíaca, tener esa coherencia cardíaca para controlar esos pensamientos divagantes, ¿no? Y entonces allí es cuando se produce el equilibrar, se equilibra pues el sistema nervioso. No sé qué quieras agregar tú. Sí, pues justamente tanto el proceso de inhalación, ¿no?, como de exhalación ha sido ya más estudiado y se ha logrado identificar a través de estos patrones y seguramente muchas cosas más que van a ir saliendo a lo largo de los años, pues la relevancia que tiene el hacer estudios sobre la respiración como tal, ¿no? Y ambos, ¿no? Porque uno diría, pues la parte más importante es el inhalar, pero no, porque ya se ha descubierto que también la expiración es algo que funcionaría como el interruptor de la calma, ¿no? Ok. ¿Y por qué es la expiración, especialmente cuando es lenta y prolongada? Es porque se hace la activación del nervio vago, que era lo que habíamos explicado un poco desde antes, y por las conexiones que este tiene, pues ayuda como a regular, ¿ya? Eh, este nervio es el componente principal de nuestro sistema de descanso y digestión. Está relacionado con el sistema parasimpático, que es el que nos da la tranquilidad para ya, ya hicimos la actividad física, ya comimos, necesitamos estar tranquilos para que se produzcan estos procesos, pero también lo podemos activar como de manera consciente con la respiración para inducir, como lo había mencionado Shama anteriormente, con ese diálogo bidireccional para poder inducir esa calma, ¿no? Especialmente las personas que presentan estados de ansiedad o en general, cuando no tenemos una claridad mental para hacer algo, es importantísimo la respiración. En este caso específicamente, ¿no? La expiración, que es la que se prolonga. Ahora, cuando hablo de respiración, hablo de la respiración nasal, de la respiración consciente. Perdón. Eh, y esto, pues, lo que hace es enviar una señal directa al cerebro para reducir esa frecuencia cardíaca y pues obviamente también la presión arterial y calmando esas respuestas de estrés, porque como les había mencionado anteriormente, al, al respirar de manera agitada, lo que se hace es activar la amígdala, pero si se activa la amígdala, automáticamente se van a activar las glándulas adrenales, se va a activar la adrenalina y la noradrenalina y estrés total. Y vamos a producir exceso de catecolaminas que en un momento en que no las necesitamos, porque esto está específicamente diseñado para luchar o para huir, para nada más. Lo demás está en exceso y eso en exceso es lo que produce esa saturación de especies reactivas de oxígeno que pues están relacionados con una infinidad de enfermedades, creería que casi todas, y especialmente las enfermedades neuronales, enfermedades Alzheimer, Parkinson, son como las más relacionadas con esto. Bueno, no sé qué más es Bueno, agregar. pues yo creo que aquí sí aplicaría justamente el de más que respira cuando está uno así como enojado, ¿no? Es como respira, ¿no? Podría ser un ejercicio que podríamos aplicar en algunas ocasiones, ¿no? Y bueno, ya para ir justamente pues finalizando esta sesión, que ha sido como muy enriquecedora, al menos para mí, espero que para quienes también nos están viendo, es aterrizar en cuáles serían como las aplicaciones prácticas de la respiración que podríamos implementar, ¿no? Y cómo justamente podemos, de una manera como muy burda, esculpir el cerebro a través de estos ejercicios de respiración. No es que estemos descubriendo el hilo negro, porque en realidad los científicos no lo han hecho con estas investigaciones. Como ya bien lo decías hace un rato,
Pues esto se sabe desde hace muchísimos cientos de años, o sea, desde quienes han practicado a lo largo de su vida la meditación, el pranayama, ¿no? Estos ejercicios de respiración, los yogis, pues ya lo sabían, ¿no? En nuestras culturas antiguas también ya lo sabían, ¿no? Hace rato que preguntabas si al menos aquí en México hay como algo documentado, pues la verdad es que desconozco, pero lo que sí sé, o sea, si ha sido una forma tan formal, no lo sé, pero lo que sí es que han encontrado figurillas de barro de humanos en posición de meditación, ¿no? Que en este caso sería justamente esta posición que se ve aquí en esta imagen, ¿no? Con las piernas cruzadas, el cuerpo erguido, siempre la cabeza conectada con el cielo, ¿no? Las manos también en posición de oración, justamente. Entonces, pues no podríamos descartar que nuestros antepasados también ya lo hacían y que ya lo sabían, ¿no? Y bueno, de manera como muy particular, pues en torno a algunas de las prácticas que se han popularizado más también es el pranayama, que se ha visto que justamente hacer estos ejercicios de respiración nos permiten llegar a nosotros a estados más profundos de autoconciencia, nos permite también una regulación emocional y se ha observado que para las personas que tienen una práctica muy comprometida, pues se ha reducido significativamente la ansiedad, ¿no? Por otro lado, pues de hace algunos años para acá, la meditación y también algo, pues en mindfulness, estas cuestiones de poner atención al aquí y el ahora, pero enfocado a la respiración, que en este caso sería de manera muy específica poner atención a la sensación de la respiración a través de la nariz, ¿no? Esto se ha observado que fortalece las conexiones entre la corteza prefrontal, que es la que tenemos acá, ¿no? Que es la que le llaman el centro de control o el centro de mando, y el hipocampo, que ya hace rato nos platicabas, que justamente es como este archivo general, ¿no? La memoria. Y bueno, ha mejorado la atención y la memoria en aquellas personas que practican la meditación, ¿no? Y se dice que, pues para que una meditación sea efectiva, mínimo tiene que hacerse durante 15 minutos, ¿no? Para poder llegar como a esos estados. Y bueno, ya después estaría interesante explorar un poquito más acerca de la meditación también y la respiración. Y bueno, ya de manera como más científica, ¿no? Por llamarlo así, existen actualmente estudios donde se llevan a cabo entrenamientos olfativos en personas adultos mayores. Y con ello, pues, además de entrenar su olfato a diferentes aromas, que ellos en algún estudio, pues, solo ponen como 5 aromas, que son entre lavanda, aroma a flores, aromas cítricos, aroma a tierra, a óxido, entre otros, pues se ha observado que más allá de mejorar su capacidad de identificación de los aromas, también ha tenido un impacto positivo en su estado de ánimo y en las funciones cognitivas como la memoria lingüística, ¿no? Entonces ya estas aplicaciones prácticas a través pues, de estudios han logrado demostrar que la respiración es algo que necesitamos eh, poner en el centro y darle la atención y prestarle la atención que se merece, ¿no? Como reconocer la relevancia que tiene la respiración, porque también no respiramos de la misma manera en una fosa nasal que en la otra, ¿no? Y eso también a nivel neuronal y neurofisiológico tiene pues, sus consecuencias, ¿no? Que ya es como meterse en más cuestiones de neuroanatomía, pero bueno, que también se ha observado, ¿no? Este, y bueno, ya creo que Jorge se desconectó. Ah, bueno, pues si no, ahorita vamos a ir cerrando justamente esta sesión con compartirles un pequeño ejercicio ya para finalizar, que en este caso es un ejercicio de respiración. Partirlo, permítame un momento. Perdón. Bueno,
Ok. Así, durante un minuto vamos a contabilizar cuántas respiraciones vamos a tener y Shama nos va a dar la indicación del momento en que se empieza a contar. ¿Listo? Entonces, pues ya. ¿Podemos iniciar? Listo. Entonces, a partir de ahora, por favor, un minuto y vamos a contabilizar las respiraciones, las inhalaciones y las exhalaciones que hacen. Ok. Bueno, no sé ustedes cuántas contabilizaron. Yo contabilicé 15 15 respiraciones. Oh, estoy, sí, tranquilo, en calma y tal. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas respiraciones conscientes y el proceso va a ser el siguiente, es muy sencillo. Vamos a respirar por la nariz y vamos a contar hasta 3 y luego vamos a inhalar por la nariz o por la boca y vamos a contar hasta 6. Entonces vamos a hacer 3 inhalaciones continuas, ¿no? Sí, no así, no, continuas y pausadas, o sea, planas. Vamos a respirar y vamos a contar hasta 3. Uno, 2, 3. Y vamos a exhalar y vamos a contar hasta 6. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. Uno, 2, 3. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. Uno, 2, 3. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. Uno, 2, 3. Y exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a llegar hasta 4. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4. Y exhalamos hasta 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos hasta 4. Uno, 2, 3, 4. Y exhalamos hasta 8. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4. Exhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhalamos. Uno, 2, 3, 4, 5. Exhalamos hasta 10. Uno, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Las primeras veces puede ser un poco mm, difícil de mantener, sobre todo, o sea, lo importante en esto es mantener la concentración en la respiración. Entonces, esto nos va a dar tranquilidad, nos va a apaciguar la mente y nos va a dar esa frecuencia, esa coherencia cardíaca y la respiración a medida de que lo vayamos practicando, porque esto no se hace en 2 minutos o en 3 minutos. Esto se requiere de práctica, de práctica, y así es como vamos a empezar a bajar eh, esa saturación mental que podemos tener y dar como esa coherencia cardíaca para empezar a moldear el cerebro, porque se ha visto que cuando una persona empieza a hacer meditación, y esto ya está, ajá, la, la meditación con base en la respiración nasal, ¿no? Hacer la respiración nasal, lo que hace es que se empiezan a ajustar los patrones neuronales y se empieza a hacer mm, una nueva plasticidad neuronal. Entonces hay ciertas conexiones que están en nuestro cerebro que nos mantienen haciendo ciertos hábitos que tal vez no son muy buenos para nosotros. Luego, como con esta manera de respirar y de autogestionarnos, empezamos a reemplazar esos patrones que no son tan benéficos para nosotros y empezamos a dar como una nueva moldura al cerebro y empieza a cambiar nuestros hábitos en cuanto al comportamiento o a lo que nosotros lo queramos enfocar. Eso. Pues, mm, ya. Pues es que era simplemente para que... Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme compartirles esta charla. Espero haya sido de su agrado y pues, feliz de haber estado acá. Gracias. Y bueno, pues nuevamente el agradecimiento para quienes nos estuvieron acompañando en este programa y recordarles que el cuidado de la salud debe de ser de manera integral y que desde todo lo que se incentiva en la unidad de salud colectivo integrativa, pues está enfocado a ello, ¿no? Ya vimos cómo la respiración no nada más es una cuestión física, sino que también tiene una relación muy estrecha con nuestras emociones. Y justo lo que Jorge nos compartía al final, cómo las emociones se pueden moldear a través de la respiración y la respiración se moldea a través de las emociones. Entonces, pues espero que hayan disfrutado este programa y nos sintonizamos en uno próximo, deseándoles que tengan una linda noche y recordándoles pues que en la página de Facebook de la Unidad de Salud Colectivo Integrativa pueden seguir todas las actividades que se promocionan para el cuidado comunitario de la salud. Que pasen una buena noche y nos vemos pronto.